Evangelio según San Mateo, parte 2, el bautismo y el sermón del monte, versión Torres Amat, lectura íntegra, sin notas ni comentarios. Audio 1, capítulos 3 y 4. Capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cercano. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinturón de cuero en su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía él, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río, confesando sus pecados. Mas viendo Juan que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de penitencia, y no penséis decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para penitencia, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Mas Juan se lo impedía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y habiendo sido bautizado Jesús, subió luego del agua, y he aquí que se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y he aquí que los ángeles vinieron y le servían. Y oyendo Jesús que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por Isaías el profeta: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cercano. Capítulo 5. Inicio del Sermón del Monte. Capítulo 5. Y viendo Jesús las multitudes, subió a un monte, y sentándose se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan toda suerte de mal contra vosotros mintiendo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque grande será vuestra recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Para nada más sirve sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del celemín, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, éste será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Capítulo 5. Continuación. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será reo de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se encolerizare contra su hermano será reo de juicio. Y el que dijere a su hermano, raca, será reo ante el concilio, y el que le dijere, fatuo, será reo del fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Concíliate pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que te entregue el adversario al juez, y el juez al ministro, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, la hace cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea pues vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Da al que te pidiere, y no rehuses al que quiera tomar de ti prestado. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos.
porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues hagas limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y orando, no habléis mucho como los gentiles que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. No os asemejéis, pues, a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se las pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un solo codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástele a cada día su propio mal. Capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados,
Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus pies y volviéndose os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Y qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará bienes a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Más estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre roca. Y cualquiera que oye estas palabras mías y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Así concluyó el gran sermón del monte, donde el Señor mostró la perfección de la ley y el camino de la verdadera justicia. Sus palabras quedaron grabadas en los corazones de los que le oyeron, como luz que no se apaga y como semilla que da fruto en el alma. Desde aquel día muchos comenzaron a seguirle, maravillados por su palabra y sus obras. El rumor de sus enseñanzas se extendió por toda Galilea, y la esperanza renació entre los que aguardaban al Mesías prometido. Jesús, el Hijo amado del Padre, bajó del monte, y al caminar entre el pueblo su presencia irradiaba paz, y sus manos llevaban consuelo a los enfermos, a los pobres y a los afligidos. El tiempo de la gracia había comenzado, y los caminos de la tierra se preparaban para ver las obras del Hijo de Dios. Así termina la lectura de la segunda parte del Evangelio según San Mateo, el bautismo y el sermón del monte. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le siguieron muchas multitudes. Y he aquí que vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano le tocó, diciendo, Quiero, sé limpio.
y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés, para testimonio a ellos. Y entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi siervo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra, y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas exteriores. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste te sea hecho. Y su siervo fue sanado en aquella misma hora. Y viniendo Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y se levantó y le servía. Y llegada la tarde trajeron a él muchos endemoniados, y con su palabra echó fuera a los espíritus, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Y viendo Jesús mucha multitud alrededor de sí, mandó pasar a la otra orilla. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Mas Jesús le dijo: Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Y cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que venían de los sepulcros, fieros en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron, diciendo: ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos una piara de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron, diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquella piara de cerdos. Y él les dijo: Id. Y ellos saliendo se fueron a los cerdos. Y he aquí que toda la piara se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuese de su territorio. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y he aquí, le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas dijeron dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Y las multitudes, al ver esto, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre sentado al banco de los tributos públicos, llamado Mateo, y le dijo:
sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en casa de éste, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas oyéndolo Jesús les dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Pueden acaso los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, he aquí que vino un jefe y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús le siguió con sus discípulos. Y he aquí que una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto seré salva. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Y cuando llegó Jesús a casa del jefe y vio a los flautistas y a la gente alborotada, les dijo: Retiraos, porque la muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas cuando fue echada fuera la gente, entró y tomó a la muchacha de la mano, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y llegado a la casa, se le acercaron los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y se abrieron sus ojos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Mas salidos ellos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y saliendo ellos, he aquí que le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron, diciendo: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban cansadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así recorrió Jesús toda la región, anunciando el reino de Dios, sanando a los enfermos, consolando a los afligidos y abriendo los ojos de los ciegos. Su fama crecía por toda Galilea, y los corazones se llenaban de esperanza al escuchar su palabra y ver sus milagros. Muchos se preguntaban quién era aquel hombre que hablaba con autoridad y poder, que perdonaba los pecados y daba vida a los muertos. Y los que le seguían comprendieron que el tiempo prometido por los profetas había llegado y que en él se cumplían todas las escrituras. Los campos estaban listos para la siega y el Señor se preparaba para enviar a sus discípulos a anunciar la buena nueva, porque el reino de los cielos se había acercado y la luz del Mesías comenzaba a brillar sobre toda la tierra. Así termina la lectura de la segunda parte del Santo Evangelio según San Mateo, el bautismo y el sermón del monte. Gloria a ti, Señor Jesús.